En mercados, precios y costos, salarios y rentabilidad. Vamos a hablar sobre el riesgo país, que se ubica en 1048 puntos, uno de los más bajos de este gobierno del presidente Daniel Noboa. Bienvenida, economista Pérez, a la mañana en RTP. Un gusto y un placer poder compartir con ustedes este espacio para que la ciudadanía y todos aquellos que se unen a esta señal puedan conocer y entender la importancia de este tema, porque el riesgo país es un indicador financiero que realmente refleja el comportamiento de la percepción del mercado sobre la capacidad de un país con sus obligaciones financieras, en especial al tema de la deuda externa. Quisiera iniciar la ronda de preguntas dentro de esta entrevista, señalando justamente a dónde salen los datos, y es desde el mismo Ministerio de Economía, que hace un análisis del riesgo país y habla que esto, o haber llegado a los 1048 puntos, pues refleja la confianza internacional hacia Ecuador. Se señala desde esta cartera de Estado. ¿Qué tan real podría ser recobrar la confianza en los mercados internacionales? ¿Y cuáles han sido los factores que han permitido esto? Bueno, como lo decía, ¿qué es lo que nos muestra este indicador? La confianza que tiene el mercado internacional sobre el país. ¿Qué es lo que incide en esta medición? Los factores económicos, los factores políticos, los sociales y los legales. En el caso de nuestro país en concreto, hemos visto que la experiencia positiva sobre la medición viene reflejada en torno a las sólidas políticas económicas que ha adoptado el gobierno. Porque recordemos que cuando asumió el poder, Daniel Noboa, nos encontrábamos con una caja en déficit fiscal. Esto significaba que el país no tenía cómo primero cumplir sus obligaciones de deuda externa, no se podía acceder a nuevas fuentes de financiamiento, y también, sobre todas las cosas, estábamos hablando de que el país no tenía ya garantías. Estábamos hablando de que el país estaba totalmente en cifras rojas, para que lo podamos entender todos. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cómo se ha consolidado esta política económica de parte del gobierno de Daniel Noboa? Primero, con el tema de la consolidación fiscal, que esto ha implicado que se hagan esfuerzos en la reducción del gasto público. Hemos visto cómo se ha ido paulatinamente haciendo la optimización de los recursos, la eliminación de revisión de subsidios en caso de la producción de la energía. Hemos visto lo que ha pasado con el subsidio de los combustibles. Entonces, la disminución de todos estos subsidios ha afectado directamente al tema del Estado. Ha habido una racionalización, hemos visto la fusión de ciertas entidades del Estado, hemos visto cómo se ha hecho la reducción, la nueva reestructuración del sistema central. Y esto ha permitido que el gasto administrativo que tiene el Estado ecuatoriano en estos momentos sea un poco más eficiente. De esta manera también hemos visto a qué se debió este orden de las políticas económicas, la consolidación fiscal que hemos experimentado en los mercados internacionales, y que ha sido un proceso, porque recordemos que cuando asumió el poder Daniel Noboa, este indicador se situaba en 2016 puntos, y para enero de este año ya se sitúa, como usted lo decía al inicio, en 1048 puntos, es decir, que en este periodo hemos visto una reducción significativa de 968 puntos durante su gestión. Es decir, que este crecimiento en la tendencia, porque ha sido una tendencia decreciente, porque estábamos en 2016, bajar hasta 1048 significa que el país ha empezado a recuperar en el mercado internacional su posicionamiento. Y esto se va a seguir dando si se mantienen políticas fiscales claras para los que son los inversionistas. Hemos visto cómo ha habido reformas tributarias, y una de esas que nadie se puede escapar fue el tema del IVA, que pasó del 12 al 15%, para poder estabilizar un poco, porque veíamos a diario en las noticias cómo los municipios, como las prefecturas, las juntas parroquiales, había una deuda con todos los niveles de gobierno en la asignación de presupuestos. Aún hay deudas públicas con sectores de salud, con proveedores del Estado. Entonces, de alguna u otra manera, el gobierno ha ido poco a poco estabilizando el pago a los acreedores. Esto le ha permitido también que los programas de modernización del sistema tributario estén dando ahora sus resultados. Hemos visto también que tenemos la introducción de nuevos impuestos,
que han sido selectivos, pero que de alguna manera ha tratado de estratificarse para que estos impuestos no afecten a los sectores más vulnerables. También otra de las cosas muy importantes que se ha destacado en estos momentos es el tema de la política de endeudamiento prudente. La gestión de la deuda que se ha manejado desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha trabajado sobre todo para que para reducir el perfil de los vencimientos, tratar de reducir el costo de la deuda, los límites de endeudamiento. Entonces, esto ha permitido que primero tengamos una buena calificación por parte del Fondo Monetario Internacional, que le ha permitido a Ecuador acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Porque recordemos que con el cumplimiento de las políticas de las reglas fiscales ha permitido que el Ecuador pueda acceder a una nueva fuente de financiamiento. Hemos visto cómo ha habido incentivos para la inversión. Le pediría que sea... Perdóneme, ¿podría ser más breve en las explicaciones para poder preguntar? Le pido que intente acotar un poco para poder hacer más dinámica la entrevista. Adelante, Astrid. Economista Pérez, hace un momento, y cambiando un poco de tema, porque se ha extendido y la verdad el tema del riesgo país ha quedado bastante claro, pero vamos a cambiar un poco de tema con las reformas al IES. Leía dentro de sus competencias que también estaba justamente una de sus experticias en esta materia. Económicamente, y la descapitalización justamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no viene de 10 ni de 15 años, sino viene de mucho más atrás, pero ahora se plantean reformas que tal vez vayan por el lado de los pensionistas. ¿Es correcto esto, verlo así? Nosotros dábamos aquí un análisis sobre el tema, pero ¿dónde está realmente el corazón y el problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que podría darle una mejora, una recuperación paulatina? Como lo decía, creo que lo que les voy a transmitir es lo mismo que siente en cada uno de los ecuatorianos. El problema radica en los contratos millonarios donde ha habido incremento de precios en la obra pública, en el tema de mantenimientos, en el tema que se pudo haber optimizado el control. Y como decíamos, si no se prestaron servicios de calidad, se pierde la confianza de los afiliados. Para los afiliados es difícil acogerse a un programa de afiliación voluntaria cuando sabes que cuando necesitas el seguro para la atención médica no está disponible. El IES, para recuperar todo lo que el incremento, tener esa masa de incrementos de afiliados, por más que se haga programas de afiliación joven, necesita tener un plan de optimización de recursos realmente, porque la inversión que se realiza a diario estamos viendo que por más que se hacen reformas a la ley de contratación pública, todavía vemos sobreprecios de los medicamentos en algunos hospitales. Vemos los casos de corrupción a diario, y esto significa que son recursos que cada caso de corrupción que se denuncia le impide a una persona tener acceso a la salud de calidad, le pide a las personas gozar de una buena prestación, que haya retrasos en los pagos de los subsidios. Entonces, todo esto influye primero en la calidad de la institución pública como tal, la pérdida de credibilidad, y tercero, incide directamente en que no existe el interés de los afiliados. Como le decían ustedes al inicio, es fácil decir que se aumente el tema de la edad para jubilarse, pero recordemos el tiempo de vida promedio de los ecuatorianos, las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, esa reforma, más allá de simplemente pensar en el tema de edad o aumentar el coeficiente, tiene que ser primero desde una reestructuración interna, porque estos temas de qué pasa con todos los recursos que se han dado, donde ha habido casos de corrupción y que no se han entregado a la ciudadanía. Si bien es cierto, todos estos casos nos han permitido a nosotros reflexionar sobre los recursos que se han perdido. Hemos visto cómo se han dado grandes contratos millonarios que no han permitido realmente todavía gozar de los servicios. A diario hemos visto y hemos probado nosotros en la mayoría de los casos, como los ecuatorianos. Se habla de un nuevo sistema para agendamiento de citas, y ahora ese agendamiento, cuando ingresas, no te permite, el chatbot se cae con frecuencia, aún tenemos dificultades para estabilizar a veces el control de las planillas, la emisión de los comprobantes. Entonces, es difícil
que la ciudadanía confíe en un servicio que no está brindándose de calidad y no nos permite los tiempos. Entonces, más allá de eso, tenemos que buscar una nueva estrategia, primero para generar confianza y luego dinamizar la economía. Le quedamos muy agradecidos, una gran mañana para usted. Laura, querido Ángel. Veamos la hora, son las 7 de la mañana con 23 minutos.